y la convertimos en una sola prioridad, que sería generar espacios de investigación incorporando el enfoque de género, gestión de riesgo y cambio climático con categorías de análisis y datos desagregados, e interpretar cualitativa y cuantitativamente la información estadística por sexo, edad, grupo étnico y otras categorías. En cuanto a la prioridad 1 y 2, nosotros la agrupamos y la pasamos como prioridad número 2. Y aquí sí quiero hacer justicia a los compañeros que decían que todas estas prioridades al final son una sola prioridad, son acciones paralelas. Entonces, a veces es muy difícil decir 1, 2 y 3, sino que deberían ser paralelas. Entonces, la segunda queda como construcción permanente de capacidades a través de formación, sensibilización en la gestión de riesgo de desastres, cambio climático y género, entre los mecanismos de género y mecanismos de gestión de riesgo y otros que tengan competencia en el tema. Como punto número 3, que es la séptima prioridad que aparece en la hoja, nosotros quitamos el tema del monitoreo, lo dejamos como evaluación y seguimiento a los compromisos de las mesas de trabajo regionales y de la cuarta conferencia internacional, porque queremos ir más allá. Entonces estamos planteando que sea evaluación y seguimiento. Y tenemos otras acciones que hemos incorporado a partir de este análisis que tienen que ver, la acción número 7 de la hoja quedó igual, que es diseminar y promover la información disponible, las estadísticas recopiladas, el resultado de investigaciones realizadas para fortalecer su uso en el diseño de la política pública. Incorporamos 3 acciones más, que sería el levantamiento de las lecciones aprendidas para desarrollar un marco de referencia común entre los mecanismos de riesgo y género, así como incorporar en el EDAN, que es en la evaluación de daños, no sé si todos los países lo tienen, pero sería en la evaluación de daños, un análisis cualitativo que incluye el impacto de los desastres en el territorio y la identidad de las personas afectadas. Y la tercera sería fortalecer las capacidades de actoría social, la participación ciudadana en términos de incidir en el diseño de las políticas y de ejercer control ciudadano respecto a las políticas públicas. Y esta es nuestra participación. Por favor, la mesa 1 le entrega sus resultados a la consultora que vamos consolidando la información. Seguimos con la mesa número 2. Sí, gracias. Bueno, nosotras... por favor, de pie para... Sí, gracias. Gracias. Bueno, hay algunas observaciones generales. Nosotros consideramos importante involucrar en todo el plan el nivel local, porque solo está el nacional y el regional, se involucró al local. Entonces, eso implica a los gobiernos municipales, departamentales, comisarías y no sé cómo se llaman en cada una de las localidades de ustedes. También, otra de las observaciones generales que nosotros hicimos es que la capacitación o los procesos de formación debe ser en doble vía. No solamente, es decir, que no solamente de género a gestión de riesgo, sino también de gestión de riesgo a género, a las gestiones de género. No sé si me explico. Es decir, que los mecanismos de la mujer deben estar capacitados en riesgo y lo contrario, ¿no? Y viceversa. Y que los mecanismos de riesgo estén empoderados también del tema del género, para conocer las diferentes problemáticas y las necesidades de las mujeres. Esas son algunas de las observaciones generales que hicimos. Ahora bien, hicimos algunas observaciones a cada una de las propuestas de las acciones. En cuanto a la primera, consideramos que la formación en la inclusión de género debe ir dirigida a los mecanismos de gestión de riesgo y otros que tengan competencia en el tema. Es decir, que los sistemas nacionales de gestión de riesgo que se incluyan dentro de los actores a los sistemas nacionales de gestión de riesgo. Además, aquí en la segunda consideramos, en la segunda nosotros proponemos un cambio en la redacción
Y en lugar de construcción permanente de capacidades, consideramos que debe ser fortalecimiento y construcción en gestión de riesgo de desastres, cambio climático, a los mecanismos de mujeres y otras entidades que manejen temas de género, otros sectores con incidencia en la población afectada. Entonces aquí obviamente están involucrados esas entidades que manejan temas de género. Estamos hablando de sectores con incidencia en la población afectada. Por ejemplo, aquí tenemos a una compañera, Marlene, que trabaja con las comunidades y es defensora de derechos humanos de las personas desplazadas y de las situaciones aquí del conflicto armado aquí en Colombia. Que yo quería destacar su labor acá, en público. En el punto 3, agregamos un aspecto en la acción, y es que agregar los centros de investigación, sistematización de procesos desarrollados por entidades de nivel nacional, local y posteriormente regional. ¿Eso qué significa? Que se incorporen actores como las universidades y las agencias de cooperación internacional para el desarrollo y las organizaciones de la sociedad civil. En el punto 4, nosotros le cambiamos la redacción y proponemos que sea, en lugar de necesidad de generar espacios de investigación, proponemos que se consigne desarrollar y promover investigaciones que tengan en cuenta las realidades, contextos y particularidades nacionales y regionales para la construcción de los marcos conceptuales y todo lo demás. Además, consideramos importante agregar, especificar categorías de análisis sensibles al género, la edad, condición de discapacidad, estado gestacional, VIH, tuberculosis, diabetes, enfermedades crónicas e infectocontagiosas, entre otras. En la 6, esa la dejamos, no la dejamos. En la 7, solamente consideramos importante cambiar en cuanto a difundir, socializar y promover la información y agregar en actores el REU. Tiempo. Y, bueno, nos faltaron ahí unas cuantas, pero si quieren les sirva a ustedes. Hasta ahí. Ahora pasamos a la mesa número 3. Que es la mesa de los participantes angloparlantes. Thank you for the final. On behalf of the speaking group, I've been mandated or volunteered by the group to present. Okay, so just to give you an idea of the process that we followed, of course there are about 12 of us who worked in this group, and we first looked at page 1 of the document, and we have made some editorial changes. For example, the first line, or the first statement that reads, national public policies, programs, and plans developed by national and regional forums should be a guide, or should be guided by existing international instruments for climate change, disaster risk management, and gender. So we've looked at the document and we've made those minor changes, and those will be available to you. In terms of the actions within the matrix that has been given to us, to get the 5 actions, we combine 1 and 2, 3 and 4. So what I'm going to do now is to read those actions that we've built consensus on. The first one, provide training and institutionalize capacity building in the national emergency management agencies, women mechanisms or machineries as known in our region, and civil society organizations on disaster risk management and climate change to build a knowledge capacity in gender-based disaster risk management. At this point, I want to note that in looking at the proposed actors, we observed that it was very sort of top-down. And if we want to have movement on this action plan, we need to recognize that disasters hit communities first, and therefore we have to take cognizance of their involvement. And in that light, we thought that community-based organizations are critical to the whole process of disaster risk management. So we would like you to consider the incorporation
of those actors. Secondly, or action 2, through research opportunities, strengthen the gender analysis within the vulnerability/capacity analysis frameworks, including LGBT and masculinities, and build capacity to undertake the analysis for evidence-based policy formulation. This is very critical because we know that policymakers, if we inculcate a culture of having the evidence to inform the policy, then it will help us to address the realities that we're talking about. 3, strengthen the capacity to disaggregate statistical data by sex, age, ethnic group, and other analytical categories for the comprehensive management of risks, climate change, and gender. 4thly, monitor and follow up on agreements made during roundtable. So we basically agreed with that. And our 5th, disseminate and promote available information, collected statistics, and so on. So we agreed with that, but we had other actions. We thought that consideration should be given to this one. Full incorporation of local knowledge of gender equity and disaster risk management. Because a lot of times we ignore the local knowledge. And for me as a researcher, when we are dealing with these issues, we need to pass the baton to the local people. They have very rich knowledge that can enrich the process of the evidence-based policy making. Thank you. Okay. Ahora pasamos a la mesa número 4. A las 7. 4 minutos, sí. Muy buenas tardes a todas y todos. Nuestra mesa propone unir, ojo con esto, señores y señoras, la acción 1 y la acción 2 en una sola. Y eso tiene que ver con un argumento importante que en esta mesa se debatió, que se refleja en el plan de acción propuesto, y es que género por un lado y riesgo por otro. Aparte capacitación para género y aparte capacitación para el riesgo. En ese sentido, proponemos en esta primera acción que se junten las dos y proponemos una redacción, como proponer que se desarrollen capacidades tanto en los mecanismos de género como en mecanismos para los dos asuntos y no separados. Esa es una primera, en ese sentido la 1 y la 2 quedan convertidas en una misma. En la segunda, en la tercera ya, porque la segunda pasaría por encima, ¿cierto? La tercera no la puedo mencionar hasta que no les cuente una acción nueva, una acción 8, ¿sí? En el lenguaje que estamos utilizando. Y es crear una instancia técnica que coordine este asunto. O sea, creemos que esto tiene que quedar en manos de alguien. En el caso nuestro colombiano sería que tanto la Alta Consejería de la Mujer como la entidad encargada de riesgos, desde una alta instancia, conforme una comisión técnica que le haga seguimiento a esto. En ese sentido, si esa es una acción propuesta, la acción 3 es una tarea de esa comisión. Recuerden, la acción dice que se fortalezca el análisis de género. Eso es una tarea de esa comisión. Proponemos entonces que se cree esa comisión, una comisión que tenga autonomía para poder tomar decisiones, es decir, de alto nivel, que se fortalezca técnica, financiera y administrativamente. Una unidad tecnopolítica la llamamos. Técnico-política está aquí definida. Instancia técnica y política que coordine y articule tanto riesgo como género. Siguiente punto. El siguiente punto tiene que ver con la investigación. Nosotras aquí proponemos que se redacte este tema en términos de generar espacios de investigación, pero proponemos un asunto muy importante que a veces parece de forma, pero es de fondo. Y es que se pueden aplicar diversas metodologías
desarrollar diversas metodologías aplicadas y especializadas que aporten marcos teóricos y categorías de análisis. Esto es muy importante en este sentido. Cuando hablamos de aplicación, y lo menciono rápidamente, es que no esperaríamos que una investigación que se haga se vaya conociendo y aplicando en la marcha, y no a los 3 años nos entreguen los resultados de la investigación cuando ocurrieron 3 riesgos, 3 desastres más. Entonces es un elemento importante a tener en cuenta. Investigación aplicada. ¿Qué se llama investigación aplicada? En ese sentido, una propuesta, una observación que hacemos es que se deben procurar que los estados asignen recursos para la investigación y que se gestione también con la comunidad internacional. Y al lado de esto, pues nuevamente el llamado, solamente lo menciono de manera parcial porque lo mencionó el grupo que me antecedió, y es que las investigaciones no se hagan por fuera de la comunidad, de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones de locales de emergencia, sino que sean con ellas y ellos que se desarrollen estas investigaciones. El siguiente punto, y rápidamente, también es una propuesta de redacción diferente, pero como el fondo tiene que ver con la forma, es muy importante, y es que la siguiente, que tiene que ver con la desagregación de la información. Nosotros les proponemos que redacten que se fortalezcan las capacidades para recoger la información desagregada por sexo y asegurar su análisis por género. Eso es muy importante, porque el bache de género y sexo siempre es una cosa que confunde al público, ¿cierto? Pero si nosotros logramos asegurar que en la redacción diga que se desagregue la información por sexo y se asegure su análisis por género, de manera que las diferentes categorías de gestión del riesgo permitan reconocer la realidad y generar alternativas para las necesidades y los intereses de los hombres y las mujeres. Tiempo. Ya, ahí No, tenemos espera, ya otra acabaron. para que se- Solo 2 segundos. Es que proponemos una última acción, y es que la página web sea permanente y sirva incluso de capacitación permanentemente. No, la estrategia de Y comunicación. la estrategia de comunicación se Sea permanente. fortalezca, No, sea que permanente. sea permanente, no sea una cosa que vaya hasta agosto, sino que sea permanente. Chao. Venimos Very con la good mesa representation. Número 5. Son ustedes. Bueno, Nos faltó decir que era nacional, regional y local. Pero ya para allí lo la dije. redactora del grupo, ¿verdad? Bueno, el grupo, voy a citar más por economía del tiempo porque veo que no están, tengo que parar, es que la tengo en la computadora, me va a ser difícil. Bueno, priorizamos los puntos 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? En el punto 2 reformulamos, en casi todos los casos reformulamos las acciones. Muy bien. Punto 2, la construcción permanente de capacidades en la gestión del riesgo de desastre y cambio climático desde una perspectiva de derechos humanos y de género para la transversalidad de la política. Los mecanismos son el mecanismo de género, mecanismo de gestión de riesgo, y proponemos que cada institución se encargue de esa divulgación. El punto 3, reconocer, establecer, garantizar y fortalecer el análisis de género en el marco del análisis de vulnerabilidad en espacios públicos y privados. O sea que este es nuestro aporte a este, uno de los aportes más importantes a este ítem, ¿verdad? Y los mecanismos son mecanismos de género en colaboración con la universidad, las agencias de cooperación para el desarrollo, las organizaciones de la sociedad civil, los ministerios sectoriales y los gobiernos locales y regionales. Para el ítem 4, la necesidad de generar espacios de investigación, los marcos teóricos y las categorías de análisis cuantitativo y cualitativo deben involucrar los saberes ancestrales, tradicionales y de las comunidades de base locales. Pido disculpas al grupo si es que no recogí tal cual. Mecanismo de género, universidades, las agencias de cooperación para el desarrollo y multilaterales, las organizaciones de la sociedad civil, los ministerios sectoriales y los gobiernos locales y regionales. El ítem 5, fortalecer la capacidad de los mecanismos involucrados para recolectar,
analizar e interpretar las informaciones estadísticas desagregadas por sexo, edad, grupo étnico y otras categorías para la gestión integral de riesgo como cambio climático y equidad de género, con un enfoque diferencial y de gestión social integral. Los mecanismos involucrados son género, universidades, las agencias, organizaciones de la sociedad civil, los mecanismos de estadísticas nacionales y sectoriales, ministerios sectoriales, los gobiernos locales y regionales. En el ítem 6 agregamos coordinar, monitorear y evaluar resultados de los compromisos de las mesas de trabajo regionales y de la cuarta conferencia. Los grupos son tal como se propuso y agregamos acá las universidades, las organizaciones y los ministerios sectoriales. En el ítem 7, divulgar y socializar la información disponible, las estadísticas recopiladas y el resultado de investigaciones realizadas para fortalecer su uso en el diseño de políticas públicas de riesgos y desastres desde la perspectiva de derechos humanos y de género. Bueno, los mecanismos son iguales a los anteriores. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pasamos con nuestra última mesa. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Mi nombre es Beatriz Ramírez David, vengo desde la ciudad de Valledupar, departamento del Cesar, que es en la costa caribe de Colombia, para los extranjeros. ¿Qué fiesta importante tenemos el Festival de Música Vallenata? Bueno, discutimos todos los puntos en el grupo y unimos el grupo 1 y 2, quedando de esta manera: construcción permanente de capacidades a las instituciones competentes del riesgo y cambio climático con perspectiva de género. Pensamos que deberíamos incluir a las instituciones medioambientales, aparte de las que ya estaban, incluimos a las instituciones medioambientales. Entonces el grupo, el punto 3, quedaría para nosotros el punto 2. Lo que hicimos fue hacer una nueva redacción de cómo estaba y quedó fortalecer el análisis con enfoque de género en la gestión integral del riesgo y cambio climático. Incluimos mecanismos de género en colaboración con agencias de cooperación internacional para el desarrollo, universidades y organizaciones de la sociedad civil. El punto número 3 es generar espacios de investigación, intercambio y adaptación de conocimientos cuyos marcos teóricos y categorías de análisis tengan en cuenta los contextos específicos. Incluimos a los centros de investigación, a las agencias de cooperación internacional, con lo que ya pues estaban. El cuarto sería monitoreo y seguimiento a los planes de acción subregional y al plan de acción regional en género y desastres. Incluimos a la agencia de cooperación internacional y las que ya están, ¿no? Y el quinto sería construir una estrategia. En este también modificamos un poco la redacción que tenían. Construir una estrategia de comunicación regional para la difusión y promoción de la información disponible, las estadísticas recopiladas y el resultado de investigaciones realizadas para fortalecer su uso en el diseño de políticas públicas. Incluimos entre los actores sugeridos a la cooperativa internacional, aparte de los que ya estaban. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y todas por sus aportes, son muy valiosos para la construcción de este plan de acción. En eso vamos a empezar a trabajar a partir de este momento y los invitamos a pasar a almorzar, que deben estar todos ya.